Doctora Linda, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ya le doy aquí compartir pantalla? Ya está usted como anfitrión. Muy bien. Déjame ponerla. Compartir. ¿A qué horas abres la pantalla para la Ya sesión debería para los estar, muchachos? ¿Ya pueden ya estar debería de adentro? estar abierta, sí, ya debería de estar. Y estaban entrando, no sé ahorita que... Ayer también tuvimos mucho problema, fíjese. Ah, ¿y eso por qué? No sé, fíjese, el doctor Bosques, híjole, se emproblemó feo. Y ahorita me llama la atención porque estaban como 70 muchachos y ahorita desaparecieron. Déjeme ver a ver qué fue lo que... Yo ya activé mi cámara, pero Sí, no está me perfecto. veo por aquí. ¿Sí, sí A me usted, veo ya? usted se ve su pantalla y se ve todo perfecto. Bueno, perfecto. Déjeme ver dónde andan los muchachos, ¿eh? Sí, Permítame. sí. Estamos a tiempo, entonces déjeme. Sí, sí, estamos a buen tiempo. No, ayer fue un problemón. ¿Y con el Zoom fue el problema o Sí, con con Zoom. qué? Se supone Pensamos que que iba a Teams ser. puede soportar hasta más que Zoom, pero no, ¿verdad? Dices que hubo No, problema con Teams. sí, creo que acepta hasta 396 y son 400 y pico. Ah, Pero, ok. mire, la verdad es que se han estado conectando mucho menos, ¿eh? Andan alrededor de 330, Ah, 360, muchachos. ajá. Entonces, déjeme nada más ahorita buscarlos aquí. Ujú. 102 personas dice que están en la sala de espera. Déjeme entonces, bueno, usted por favor, ahí Ujú. puede, como ya la dejé de anfitriona, se supone, fíjese Sí, que ayer ocurrió exactamente lo mismo. sí. Se supone que yo ya dejé programado el espacio para, se supone que yo inicié el Zoom para que entraran directamente y no me Sí. dejó ayer que entraran los muchachos. Ah, ok, tuviste que estar dando acceso. Entonces Sí, sí. ya les dije Sí, yo a eso. ellos que iniciando su clase ya no Sí. estén entrando a la sala. Yo como quiera estoy grabando la clase, doctora. Ok, Y se la subo yo en el transcurso de la sí. mañana. Oye, ¿y Y estas clases las tienen grabadas en educación continua? además, Los ya les muchachos comenté yo, pueden revisarlas desde antes están en y Moodle, después. exacto, la tienen en Moodle grabada. No sé si está en módulo, ¿sí está en módulo? Sí, sí, De sí, la sí, plataforma de la universidad, de la facultad. Ah, ok. exactamente. Y como Ah, quiera yo, no, pues, esta clase que usted les va a dar sí, también tú se la queda grabas. grabada y también se la subo yo a la plataforma ahí en Teams. Muy bien, Entonces no hay justificación. Y ya les ok. dije que empezando la clase, por favor, ya no estén entrando a la sala de espera para que no le estén distrayendo a usted. Sí. ¿Ok? Entonces, si quiere usted, por favor, ahí admitirlos. A ver, Ahí a su mano derecha le debe aparecer en participantes. exacto, Ahí, ya, ahí estoy. y admitirlos. Ahí está. Ah, sí, porque si yo los tengo que estar admitiendo, pues no puedo estar dando clase y admitiendo. Exacto. Ahorita Entonces ya tú les les dije, diste ya acceso a una buena cantidad. sí, exactamente, ahí están entrando ya. Si empezando su clase ya, olvídese de que estén entrando en sala ya. Sí. Se les va a subir la clase, tienen la ¿A clase en Moodle. ¿Cuánto tiempo antes les abres la plataforma para decirles a los míos que estén siempre antes? Se supone que desde 5 o 10 minutos antes, pero le digo, he estado teniendo problemas porque luego no se abre No da el y hasta que acceso. los dejo a ustedes de anfitriones es que se van metiendo. Ahorita ya van ahí 37 y ahí van a ir subiendo. Si quiere usted Ujú. darles el tiempo para que se suba el mayor número y empezar a las 8:05 o a la Ajá. hora que usted quiera. Ya, la clase ya se está empezando a grabar desde ahorita. Aquí dice que tengo 132 en sala de espera. Sí, ahí nada más Y no admítalos y puedes ser anfitrión tú también para que tú les estés dando acceso fíjese que y como yo lo así yo no me contraté, me distraigo. subía, sí, ¿sabe? Como yo lo contraté, me subía mucho el costo Ah, ya. poniendo Dos anfitriones. dos anfitriones. Por eso nada más lo hice Ah, con ya. uno. Ok, ok. Sí, no hay problema. Pero ya viendo lo que ha estado pasando, la verdad es que creo que está de más rentar Zoom, ¿eh? Yo creo que con Oye, Teams debería ser suficiente.
Sí. Como quiera lo paga el departamento, ¿no? No, no, fíjese, no le Ay, puso recargo. ¿cómo crees, Juan Antonio? ¿Lo estás pagando tú de tu bolsa? Sí, no. No lo paga Gastro. Bueno, no les he dicho ahorita Ay, nada, Dios. ¿verdad? Me imagino que no hay problema. Pero ya no Sí, quise. pero ya con lo que dices que en realidad no están entrando todos, pues por Teams debe ser más que suficiente. Exactamente, exactamente. Ahí van 95 alumnos. No, aquí estoy metiendo gol con todos los que estoy admitiendo. Y por eso les dije, ya ahorita, si quiere, a la hora que usted diga, ya empiezo la clase, ya el que entró, entró, y si no, no importa. Ya les dije que se va a subir la clase, tienen Bueno, contacto con son usted y con son todos. 7:59. Vamos a darle 5 minutos. Sí, y tienen contacto, pueden tener contacto a través de Teams con usted, conmigo, con cualquier profesor, de manera que si tienen alguna duda después de revisar la clase, con toda confianza nos pueden contactar. Lo pueden hacer. Sí, saben. No hay problema. Van 115 en la reunión. Le digo, yo desde ayer, incluso en la noche, volví a confirmar que dejara yo abierta la entrada. Ajá. Pero no sé por qué ayer también hubo problema y tuvieron que estar admitiendo así como ahorita le tuvo que hacer usted. Sí. ¿Inscritos dices que son más de 400? Sí. ¿Y Como cómo no 400. los estamos dividiendo? Yo tengo 16 nada más en sala. Pues es que también somos un buen número de profesores. Somos muchos, ¿verdad? ¿Y usted ha estado bien, doctor? Gracias a Dios, sí, y toda mi familia, todos estamos bien. ¿Tú, con tu familia? Todos también bien. Todo bien, qué bueno. Afortunadamente, sí. Ya, sí. ¿Tienes Afortunadamente. hijos en la universidad? Ahí está uno con nosotros Sí. en quinto año. Estaba yendo con usted incluso. Ah, Juan Pablo, le estaba ahí trabajando en algo, estuvo sí, trabajando. sí me acuerdo de él. Estuvo yendo un tiempo, sí. Sí, Ahorita no sé si se quedó de becario en otro departamento, pero sí estuvo yendo un tiempito. sí, está en quinto año ya. Ya en quinto año. Sí, Qué bien. Sí. sí el del medio son tres, el del medio está empezando carrera Ujú. y el más chico todavía está en secundaria. Y todos bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. No, las mías ya terminaron su posgrado las dos y ya me hizo abuela una. En plena pandemia Oiga, nació la chiquita en ¿hicieron mayo. medicina? No, una arquitecta y una chelista. Sí. Ah, mire, Sí, mire. no, sí, es bien. Fíjese que Juan Pablo, yo pensé que iba a ir por ahí, pero porque de hecho desde los 4 años está en Así violín. es. ¿Y no? Yo ¿Ninguno? no, Más tú tienes uno en medicina y los otros dos. Uno está chiquito todavía, ¿no? sí, está en secundaria, el otro va empezando carrera ahí Ay, no, estás en lo más difícil ahorita. Yo ya sí, estoy más allá. Ya vamos terminaron adelante. carrera y terminaron maestría las dos. Las dos se fueron. Una estuvo en Estados Unidos y la otra en Europa. Ahorita ya están aquí las dos de vuelta. No, mire qué Sí, padre. todos esos tiempos son difíciles para uno, ¿verdad? Porque tienes que apoyarlos en lo Sí, que consiguen las becas y todo. sí, claro, Pero sí, no, sí. gracias a Dios, muy bien. Son muy Ya pasó, buenas chicas, sí. ya pasó. Ya son 8:03, 2 minutos y nos vamos. Sí, ya van 200 y pico. Sí, 2:34, ya llevamos una buena cantidad. No, fíjese, ya nada más, ahí en Gastro, ya nada más contraté yo el Zoom. No he hablado yo con el doctor Maldonado para comentarlo.
Ajá. No creo que haya problema, pero ya no quise enrarecer más las cosas porque ha habido Sí. mucho problema para las conexiones y todo eso. Sí, es que el cambio, o sea, en lo que nos adaptamos y todo, Sí, 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 sí. ha sido difícil. ¿No? Y tratar de hacérselo lo más accesible a los alumnos, A ¿verdad? los alumnos. De que no Sí. repercute en su formación todo esto. Ajá. Sí, porque la verdad el otro semestre yo nada más me dediqué a ayudarlos a que pasaran. Dices, de aquí ya no hay lugar para nada más que salvaran su semestre. Y que terminaran, sí, Me claro. senté a estudiar con ellos prácticamente. Eso hicimos y gracias a Dios les fue bien. Eh, Ay Dios, ya me cambié el chat de alguna manera, no sé por qué me cambié no, el chat. pues aquí está. Silencio a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Silenciamos a todos para que no nos hagan ruido. Y ya, 264. Ok. Ya si quiere así dejarlo, ya si pueden entrar, que vayan Sí, entrando solos. Y si no, no se preocupe usted ya. está bueno. Ok, muy bien. Ahí Ahí pueden ya me minimizar. están escuchando todos para ya dar la bienvenida. Entonces ya cierro esto. Ay, mi Sí. diapositiva Puede, para si quiere nada más regresarla. minimizarlo ahí el cuadro de donde están los Sí, participantes. sí. Admitimos al último. Reset y vamos. Uy, se me hace que nada más lo puedo cerrar, no se minimiza. Sí, ok. Ya está. Bueno, déjame regresar. Listo. No, es que se me fue la diapositiva. ¿Cómo me regreso en la Ahí abajo del diapositiva? lado izquierdo Ah, ya, aparecen los ya, links. ya, ya me dejó, ya me dejó. Ujú. Bueno, entonces ya ahorita ya me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, 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 se Buenos escucha. días. Buenos Bueno, días. ¿cómo Buenos están días. todos? Soy la doctora Linda Muñoz y les voy a dar la primera clase de hepatología. Sí, esta clase está grabada en la plataforma de la facultad y además el doctor Juan Antonio la va a dejar grabada para que la puedan repasar todas las veces que necesiten. Entonces vamos a ver todo lo que es la anatomía y fisiología del hígado. Bueno, ustedes ya saben, muchachos, que el hígado está colocado debajo de la parrilla costal del lado derecho, a menos que tenga situs inversus. De hecho, tengo una paciente con situs inversus donde todo está en espejo del otro lado. Ahí pueden ver en esta diapositiva, no sé si ven mi cursor. Sí, doctora. Muy bien. Doctora. Ahí ven el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme. El lóbulo izquierdo empieza un poquito antes del ligamento falciforme. Ahí está la vesícula biliar en la cara inferior y el hígado tiene contacto directo con el riñón derecho. Y por el otro lado ven el vaso, que normalmente es pequeñito y hacia arriba, el estómago. Aquí tenemos el hilio hepático. El hilio hepático está compuesto por la vía biliar, la arteria hepática y la vena. El hígado es el único órgano cuyo principal afluente de sangre lo da la vena y no la arteria. La vena porta. Aquí tenemos otra proyección. Podemos ver el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo y fíjense cómo hay contacto íntimo con el hemidiafragma. Por eso cuando hay patologías en la cúpula del hígado, un absceso hepático, amibiano, por ejemplo, hay inflamación que puede transmitirse por contigüidad hacia la pleura, del hemidiafragma hacia la pleura y puede haber incluso un pequeño derrame pleural de ese lado. Si vemos acá la cara inferior del hígado, voy a cerrar la ventana porque a esta hora empiezan a pasar camiones. En la parte inferior, aquí vemos la vena cava inferior y vemos las zonas donde está la impresión cólica, la impresión renal del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y del lado izquierdo para el vaso.
Vemos la vesícula y vemos el hilio hepático, la arteria, la vena más atrás. Aquí no se distingue muy bien, pero la vena es mucho más grande que la arteria. Ahorita les paso otras diapositivas. Entonces, esta es la superficie visceral, es en su cara inferior, que llega hacia... Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora, fíjense, esto es un punto muy importante, porque esa triada que tenemos en el hilio, esa triada se va a repetir a lo largo de todo el órgano. La sangre, como les decía, llega principalmente por la vena porta, que aquí se ve de un color lilita, es mucho más grande que la arteria, y del otro lado tenemos el conducto biliar. Ahora, ambas, la arteria y la vena, se van a dividir en su rama derecha hacia la izquierda nuestra y en su rama izquierda, porque lo estamos viendo en espejo. Y el conducto biliar es a la inversa, porque el conducto biliar pues viene de los hepatocitos hacia el conducto biliar principal, pero también tiene aquí sus dos ramas, derecha e izquierda. Ahora fíjense que conforme se va dividiendo en lóbulos, lleva su triada, la arteria, la vena y su conducto, y luego se va dividiendo en segmentos más pequeñitos. Ahorita vamos a ver los segmentos, pero cada uno tiene su triada. Esto es muy importante porque a veces cuando un cirujano necesita hacer una segmentectomía o una lobectomía, pues necesita tener bien localizado dónde está la triada para poder hacer la resección en el lugar correcto y no tener fugas, porque las fugas pueden ser problemáticas. Ahora, cuando llega ya al máximo de su división, ya a nivel celular, aquí vemos cómo se forman la tríada portal, que la vamos a ver en algunos ejemplos de biopsias hepáticas, y luego la sangre va a ser recogida por la vena central, a nivel microscópico lo vamos a ver, y de la vena central se van a ir uniendo cada vez a venas más gruesas hasta formar las tres venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas van a recoger la sangre que ya fue atravesando todos los procesos metabólicos, que va a ir perdiendo oxígeno de la zona 1 a la zona 3. Ahorita les explico cuáles son esas zonas 3. Y entonces ahí tenemos las venas suprahepáticas para dar drenaje al hígado. Luego aquí tenemos la distribución que les estoy mencionando de los vasos y conductos ya un poquito más en detalle. Vean, acá está la vena porta, claro que este es esquemático, y ahí tienen la triada, la vesícula que va junto. Ahora vamos a ver en un contexto un poquito más amplio a nivel de abdomen, y vean cómo la rama derecha de la vena porta lleva la sangre de casi todo el intestino delgado y el colon derecho. Y la rama izquierda se forma por la mesentérica inferior, la derecha por la mesentérica superior y la izquierda por mesentérica inferior, pero en la izquierda hay más afluentes. Tenemos el afluente del vaso, de las pancreáticas, de las gástricas. Y si ustedes entienden bien esta anatomía, pues va a ser fácil entender las complicaciones que luego vamos a ver en las clases de cirrosis hepática, de hipertensión portal, porque en la hipertensión portal estos órganos son afectados, porque al aumentar la dureza del hígado, al progresar la fibrosis a fibrosis avanzada, entonces pues todo este sistema se va a hacer congestivo, el vaso va a crecer. De hecho, la vena esplénica se hace tortuosa, se pueden formar aquí varices, el vaso muy grande, y al crecer el vaso empieza a atrapar plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y a nivel de esófago y estómago se pueden tornar estas venas varicosas por el aumento del flujo y el aumento de la presión. Esas dos cosas hacen que se formen venas varicosas. Luego, vean aquí arriba la vena umbilical.
La vena umbilical se colapsa al nacimiento, pero cuando hay hipertensión portal, aquí se recanaliza la vena umbilical y se forma lo que se llama cabeza de medusa. Les voy a mostrar en la siguiente clase. Creo que en esta no quedó la cabeza de medusa, pero les voy a mostrar el cuadro, uno de los cuadros que hay en Europa de la cabeza de medusa, de la mitología. Entonces forma, esa cabeza de medusa se llama así porque en el abdomen del paciente se empieza a ver la recanalización de los vasos y se empiezan a ver los vasos sanguíneos que se van formando y se van, la circulación de la sangre alrededor de la cicatriz umbilical se aleja de manera que tú puedes presionar con los dedos hacia un lado, hacia el otro, vaciar la vena y luego soltar de un lado y ver hacia dónde va la circulación, si hacia arriba o hacia abajo. Y entonces decimos en la exploración física que la sangre se aleja del ombligo cuando hay cabeza de medusa. Ese es un signo inequívoco de hipertensión portal importante. Ahora nos vamos ya a nivel microscópico y vean cómo el 80% de las células hepáticas son los hepatocitos. Hay muchos grupos celulares en el hígado, pero el predominante son los hepatocitos de color rojito vinoso. Le dan ese color que tiene el hígado, rojo vinoso. Ahora, fíjense cómo entre un hepatocito y otro se empiezan a formar lo que se llaman canalículos biliares. Vean acá en esta columna de hepatocitos, porque así se forman los hepatocitos como columna. Entonces, vean ahí como entre uno y otro se van formando los canalículos, que son los más pequeñitos, los más pequeñitos. Estos canalículos tienen mucha importancia. Uno, porque ahí se forma la vía biliar, luego se van uniendo a canales biliares más grandecitos, y luego vienen los canales de Hennig. En los canales de Hennig es donde se depositan los nichos de células madre, de células CD34, se llaman células ovoides. Recuerden que el hígado tiene una enorme ventaja, que es el órgano que más se regenera. Eso es una fama mundial, ¿verdad? Todo mundo sabe que el hígado se regenera y es lo primero que el paciente te pregunta. Pues, ¿qué no se regenera mi hígado? Claro que se regenera, y por eso las enfermedades crónicas muchas veces no dan ningún síntoma hasta que ya la enfermedad está muy avanzada, porque el hígado tiene una enorme capacidad de regenerarse solito y de resolver sus problemas él solo, es muy independiente. Bueno, vean acá del otro lado, este es un sinusoide, esta es una rama más pequeñita de la vena porta. Entre los sinusoides y las columnas de hepatocitos hay un espacio. Aquí pueden ver ese espacio. En esos espacios están las células estelares. Las células estelares tienen mucha importancia en la generación de fibrosis. También están las células sinusoides. Hay muchos grupos celulares. Están los macrófagos, obviamente, las células de Kupffer, que forman el sistema fagocítico mononuclear y tienen mucha importancia en la presentación de antígenos. También tenemos células dendríticas, que también son células presentadoras de antígenos, porque recuerden que todo lo que el sujeto come, todo lo que llega a tu boca, al primer órgano que llega es al hígado. Una vez que el intestino lo absorbe, llega al hígado. Entonces el hígado tiene que tener un sistema de defensa muy potente, muy fuerte, para separar lo que es bueno de lo que no es, presentárselo al sistema inmune y los linfocitos de decidir si es bueno o no, si se rechaza o no, o si se monta una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, bueno, aquí de esta manera pienso yo que pueden entender mejor cómo está la fisiología. Ahora vean este esquema. Aquí nos está reflejando todo el sistema portal. Tenemos una rama de la porta más grande y todas las ramas delgaditas que van entre columnas de hepatocitos. Aquí pueden distinguir perfectamente cómo se colocan los hepatocitos. Ahora vean la arteria, cómo va alimentando
la arteria tiene mucha importancia en la vía biliar. La arteria va junto con la vía biliar. En el paciente post-trasplantado, cuando el injerto sufre, la primera manifestación es colestasis. Entonces eso nos está reflejando que la arteria sufrió, bien sea porque tenga un coágulo o porque tenga una insuficiencia. Entonces esto nos da una falla primaria del injerto y hay que boletinar a ese paciente en la primera semana para retransplantarlo. Entonces tiene mucha importancia la arteria, a pesar de ser más pequeñita. Tiene mucha importancia. También tiene mucha importancia en la génesis de los tumores. Los tumores malignos, el número 1 es el hepatocarcinoma, que proviene de los hepatocitos. Y le sigue en frecuencia el colangiocarcinoma, que proviene de los colangiolos, que puede ser colangiocarcinoma intrahepático o colangiocarcinoma extrahepático. El intrahepático es el que ha tenido un aumento muy, muy impresionante en incidencia a nivel mundial, no nada más aquí. Entonces, por lo general, los hepatomas, que son los hepatocarcinomas, están alimentados por la arteria. Entonces, uno de los tratamientos que se hacen es la quimioembolización, pero dirigida, porque la quimioterapia sistémica no tiene ningún efecto. Fíjense que todos estos dibujos que les estoy mostrando, ustedes han de haber visto estos libros en la biblioteca, son de la colección Netter. Todos son hechos a mano. No crean que son por computadora como ahora hacemos todo. Bueno, aquí tenemos un poco de la fisiología de las fuentes de la bilirrubina. El 80% viene de la hemoglobina, de los hematíes que se destruyen, y aquí se rescata el M, y 20% viene del hígado. Y a través de la M-oxigenasa, aquí tenemos hierro, se produce la biliverdina, que es un precursor de la bilirrubina, y luego tenemos la bilirrubina directa y la bilirrubina conjugada, que es la directa, y la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta pues va a estar en la sangre, y si el paciente te llega con una hiperbilirrubinemia indirecta, tienes que descartar cualquier causa que sea prehepática. Y si la hiperbilirrubinemia es directa, quiere decir que el problema está en el hígado, porque esa bilirrubina ya fue conjugada. Este es otro esquema también de Netter, en donde nos demuestra, aquí están los hepatocitos, los colangiocitos, la formación de la bilis, cómo se drena hacia el conducto biliar extrahepático y llega al intestino cuando nosotros comemos carne, proteína o grasas. Entonces la vesícula se colapsa para drenar el material intestino para poder digerir. Y aquí tenemos cómo en el intestino, vean cómo es muy importante la formación de urobilinógeno para darle color a las heces. Parte de esto se reabsorbe y se va a lo que se llama circulación enterohepática. Al reabsorberse, una parte se va al riñón, puede haber algo de urobilinógeno en el riñón, y otra parte regresa al hígado. Es la circulación enterohepática. Entonces, hay muchos otros productos como los ácidos biliares que se conjugan en el hígado. Hay ácidos biliares primarios, secundarios, terciarios que llegan al intestino y tienen una circulación enterohepática que les permite parte regresar y parte ser eliminado. Y por aquí en el camino pues están células de Kupffer, células del sistema retículo endotelial, eritrocitos, pero esto ya es circulación general. Bueno, acá está el riñón, ¿verdad? Para eliminar. Ahora, ese es el sujeto normal. En sujetos enfermos, en pacientes del lado izquierdo, vemos lo que pasa en la cirrosis hepática, porque a veces el paciente con cirrosis se pone amarillo, y del lado derecho el paciente que tiene una obstrucción biliar, que aunque tenga un hígado sano, también se puede poner amarillo, se puede poner ictérico. Entonces, en el del lado izquierdo que tiene cirrosis hepática, la producción de la bilis puede estar normal cuando el paciente está
compensado y no pasa nada, el hígado cumple con todas sus funciones normalmente. Pero cuando entra en insuficiencia, entonces empieza a disminuir el flujo de la bilis directa, pero no se tapa completamente, simplemente disminuye. Entonces el paciente puede tener heces hipocólicas y la circulación enterohepática no se interrumpe. El urobilinógeno se reabsorbe y puede pasar al riñón, pero también la bilirrubina que se está regurgitando a los sinusoides regresa a circulación general, entonces el paciente se pone amarillo. Entonces acá en orina tienes bilirrubina y urobilinógeno. La diferencia del paciente con una obstrucción, con un hígado sano, consiste en que la obstrucción impide, en este caso es un tumor pancreático, impide completamente el paso de la bilis. Puede ser también una piedra, un paciente con litiasis que pasan al colédoco, pueden tapar completamente. Entonces aquí tienes un sistema hipertenso. Aquí toda la vía biliar está hipertensa y la bilirrubina directa, en lugar de pasar al intestino, hacer todo su proceso, tienes una falta completa de urobilinógeno, porque no llegó nada de bilis al intestino. Entonces todo se regurgita y estos pacientes suelen estar mucho más ictéricos. De hecho, en el dibujo vean como el color es más verdoso que el color amarillento del paciente cirrótico. Hay un bloqueo completo, no tienes nada de urobilinógeno en la orina y en cambio tienes bilirrubina muy alta. Bien, en cuanto a los procesos que dan inflamación hepática crónica, son muchas enfermedades que dan inflamación crónica que se pueden manifestar como hepatitis. Las que son por excelencia, pues son las hepatitis virales, pero también puedes tener una hepatitis por alcohol, una hepatitis por grasa, con la epidemia de la obesidad, la pandemia, porque es a nivel mundial. Entonces, aquí tenemos abajo una biopsia hepática donde se ve normal, no se ven bandas fibrosas. En la muestra de en medio, todo lo que se tiñe en azulito ya va haciendo fibrosis, que va avanzando. Y en la del lado derecho ven ya los nódulos de regeneración, porque como el hígado siempre se está regenerando aunque tenga cirrosis, ahí tienen las bandas azules que rodean nódulos que se ven redonditos. Bueno, estas son varias complicaciones que se pueden ver en el paciente cirrótico que ya tiene manifestaciones de descompensación, porque cuando el hígado está bien compensado, la cirrosis hepática no se nota, ni el paciente lo sabe, y si no se hace estudios, pues menos. Miren, aquí se ve la cabeza de Medusa. Estas son las venas que se recanalizan después de recanalizarse la vena umbilical y vean cómo esta circulación se aleja del ombligo. Si tú aquí con el dedo presionas para ver hacia dónde va la sangre, del ombligo para arriba va hacia arriba y del ombligo para abajo va hacia abajo. Estos pacientes, por la misma situación de hipertensión portal, empiezan a acumular líquido. No quiere decir que no tengamos líquido en el abdomen. Varios litros de líquido está en nuestro abdomen todos los días, pero está en constante movimiento, en circulación. Lo que pasa con el paciente cirrótico es que ese líquido se atora y ahí se queda. Entonces, hay riesgos de que traigan líquido de ascitis en el abdomen porque se puede infectar y se infecta de forma espontánea. Son bacterias, principalmente E. coli, que están en el intestino y que se pueden absorber. Hay una translocación bacteriana. Y ahora sabemos que la microbiota juega un papel importantísimo en la génesis de las complicaciones de la enfermedad hepática. Aquí ven el hígado cirrótico, el vaso crecido, la cabeza de Medusa. Estos pacientes también tienen hipogonadismo.
Los estigmas de hepatopatía crónica que no son específicos, simplemente te orientan a buscar hepatopatía, pueden ser el eritema palmar, el ver las arañitas vasculares, las telangiectasias, pueden tener tendencia a dedos en palillo de tambor, pero como ustedes ven, ninguno es exclusivo de daño hepático, se puede ver en enfermedades crónicas de otro tipo. Estos pacientes también hacen anemia, tienen una tendencia hemorrágica, con cualquier golpecito hacen equimosis y empiezan a tener edema de miembros inferiores antes de la... o no se quiere regresar. Bueno, todas esas complicaciones pueden progresar hacia encefalopatía hepática porque hay toxinas que el hígado no puede eliminar y que si el paciente tiene un sangrado de tubo digestivo, la sangre en intestino da una cantidad de amonio muy alta que se absorbe y que se va al cerebro. Entonces el paciente empieza con problemas de desorientación. Ya no me deja regresar la diapositiva. Bueno, en cuanto a la hipertensión portal, la podemos dividir en hipertensión portal prehepática, antes de que llegue al hígado, el sistema porta. Puede ser acá en la esplénica o acá en la rama principal de la porta, un coágulo, una trombosis. Puede ser intrahepática, por excelencia, pues la cirrosis hepática, pero también otras enfermedades como por ejemplo la esquistosomiasis, donde el huevo del esquistosoma se deposita en la tríada portal, aunque el paciente no sea cirrótico, hace una hipertensión portal intrahepática, y posthepática cuando ya pasó el hígado, y aquí puede ser membranas, coágulos, por ejemplo, las personas que toman herbolaria, hay unos test chinos que producen directamente coágulos en las suprahepáticas y síndrome de Budd-Chiari, que es la obstrucción de las venas suprahepáticas. Bueno, esta es una imagen del Museo del Bicentenario en Guanajuato, nada más para que vean lo rico de la circulación portal. Es una representación en donde le inyectaron el material y luego quitaron toda la matriz extracelular y quedan todos los vasos sanguíneos a flote. Aquí pueden ver en vivo la cabeza de medusa. Este es un paciente mío hace años y vean cómo al sentarse, o sea, se acostaba y no se le notaba tanto, pero al sentarse se hacía prominente. Luego vean los dedos en palillo de tambor, que esto también se puede ver en problemas pulmonares. De hecho, hay una complicación de la cirrosis hepática que se llama síndrome hepatopulmonar, que hacen insuficiencia pulmonar, cortocircuitos arteriovenosos en pulmón y se ve los cortocircuitos en los dedos. La ictericia. Miren si está la cabeza de medusa. Ahí está la cabeza de Medusa. Se recordarán que sus cabellos se hicieron como serpientes. No me acuerdo bien ahorita de toda la mitología, pero le cortaron la cabeza por haber visto a Prometeo. Les prometo que les reviso bien la historia, pero esa es la cabeza de Medusa. Y el punto era que si Medusa te veía de frente, entonces te morías. De hecho, en Turquía hay unas columnas de la Medusa que la pusieron hacia abajo la cabeza para que nunca viera a las personas de frente, porque todos los que veía de frente se morían. Pero ella pues tenía esa maldición, ¿verdad? Por Prometeo. Porque ella estaba enamorada de Prometeo. Bueno, esta pacientita tenía un síndrome hepatopulmonar. Aquí están los deditos en palillo de tambor. Vean la cianosis central.
Esta paciente, tomamos esta fotografía inmediatamente post-mortem, en donde se puede ver perfectamente un reforzamiento en el iris. Este reforzamiento café es depósito de cobre. Esta paciente murió de una insuficiencia hepática por un síndrome que se llama, por enfermedad de Wilson, no es síndrome, es la degeneración hepatolenticular que puede dar problemas en el sistema nervioso central, convulsiones, etcétera, pero también puede presentarse, puede abrir el cuadro, debutar con insuficiencia hepática. Fue como ella debutó, porque esta enfermedad es hereditaria, el único antecedente que ella tenía era que su papá sufría crisis convulsivas y que nunca lo habían estudiado y probablemente por ahí llegó el gen. En ese tiempo se acababa de describir el gen de la enfermedad de Wilson en Canadá, entonces mandamos suero y nos confirmaron que era enfermedad de Wilson, tenía las mutaciones. Esta pacientita falleció, tenía 29 años y dejó un par de gemelitas y las gemelas las estudiamos y afortunadamente no heredaron el síndrome. Todo paciente que tiene cirrosis hepática le tienes que hacer una endoscopía, por lo que les acabo de explicar, de la hipertensión portal y que se pueden formar varices. Principalmente se forman varices esofágicas. Las varices gástricas son menos frecuentes. Aquí arriba ven el esófago lisito normal y luego vean abajo, estas son unas varices grandísimas, grado 4, que tienen que ligarse, pero obviamente no las vas a ligar en una sesión, tienen que ser varias sesiones. Y vean acá del otro lado, tenemos unas varices sangrando. Cuando entran así sangrando, el gastroenterólogo endoscopista tiene que entrar de inmediato a ligar, a localizar primero y a ligar las varices donde están sangrando. Y luego el paciente se somete a un programa de erradicación de varices, donde se le repite la endoscopía más o menos cada 8 semanas y se ponen ligas hasta que se logre erradicar todo esto. Pero esto está difícil porque va a dejar mucha cicatrización y puede dejar estenosis. Cuando las varices son pequeñitas, como las que están aquí arriba, si todo lo que tuviera fueran estas varices, pueden no ligarse y nada más observarse y repetirse la endoscopía en cierto tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a las pruebas de funcionamiento hepático que tenemos al alcance para ayudarnos en el diagnóstico. Desde luego, lo primero es tener una súper buena historia clínica, donde hayamos hecho un buen interrogatorio, directo de preferencia, y si no indirecto o mixto, para tener una sospecha diagnóstica. Si tienes una buena historia clínica, tienes la mitad del diagnóstico. Y luego te vas a auxiliar con exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete. En medicina interna, como ustedes saben, utilizamos el sistema WIR, que nos permite identificar el expediente por problemas. O sea, utilizamos el sistema orientado por problemas. Entonces, si yo tengo transaminasas elevadas, ALT y ACT, pues me está hablando de que ese paciente puede tener daño hepatocelular y principalmente se eleva la ALT sobre la AST cuando es una hepatitis aguda o hepatitis crónica, que puede ser viral, autoinmune, principalmente es la ALT. Y cuando el problema es alcohol, cuando la hepatitis es por alcohol o una hepatitis por grasa, se eleva más la AST. Las bilirrubinas son las más sensibles en reflejar daño hepático, pero esa enorme sensibilidad las hace poco específicas porque se elevan con cualquier situación. Si hay colestasis, como les mostré en los conductitos, también si hay una obstrucción, si hay defecto de conjugación, se elevan. También se elevan cuando hay una obstrucción por cáncer o una obstrucción por un absceso. Son muy, muy sensibles, pero poco específicas. La fosfatasa alcalina y la gamma GT, la gamma glutamil transpeptidasa, son las enzimas por excelencia que se elevan
cuando hay colestasis. La colestasis es la retención de pigmento biliar. Bien sea porque el hígado está enfermo o porque hay una obstrucción, la obstrucción benigna, maligna, de cualquier tipo, como les mostré en las imágenes. También en infiltración maligna se elevan. Enseguida vienen la función sintética. La función sintética nos la da la albúmina y el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina normalmente puede estar hasta 3 segundos, más prolongado que el testigo. Siempre se mide el testigo en segundos y se compara con el paciente, y actualmente estamos utilizando más el INR, que es el índice normalizado. El INR lo normal es hasta 1, y si el laboratorio no te reportó INR y te reportó tiempo de protrombina, testigo versus el paciente, no debe estar más de 3 segundos prolongado. Si en una hepatitis aguda notas que empieza a prolongarse el tiempo de protrombina y la albúmina empieza a disminuir, ese paciente puede estarte avisando que está haciendo insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática puede ser algo muy grave en una hepatitis aguda, porque si hace una hepatitis fulminante, ese paciente tiene que boletinarse para trasplante y solamente tienes menos de una semana. Por lo general son 3, 4 días. Es muy grave la hepatitis fulminante y debe de boletinarse de inmediato para poner un hígado sano, y esto no siempre se consigue porque las situaciones son complicadas en las instituciones y además el trasplante es costoso, y algunas instituciones en el sector público tienen programas de trasplante, pero otras no. Y a nivel privado también se puede hacer el trasplante, pero es mucho más costoso. Nosotros tenemos programa de trasplante hepático, ahorita tenemos 29 años, el año que entra cumplimos 30 años de haber iniciado el programa de trasplante hepático en el hospital universitario, y fuimos el segundo grupo en hacerlo en todo el país. Los ácidos biliares actualmente están cobrando muchísima importancia. No se les olvide, los ácidos biliares ahorita tienen una repercusión en una serie de enfermedades. Te reflejan colestasis, te reflejan obstrucción biliar, pero más importante, te reflejan insuficiencia hepática. El ácido biliar se hace la prueba en ayunas y luego se le da a tomar al paciente un licuado y regresa a las 3 horas y se vuelve a hacer la toma. ¿Para qué? Para ver qué tanto absorbió, el hígado metabolizó y volvió a bajar los niveles. Los ácidos biliares normales, el rango anda en 6, 7. Y en un paciente con colestasis puede traer 20, 30, 40 o 100, 200 de ácidos biliares totales. Luego los ácidos biliares se separan en primarios y secundarios, y los ácidos biliares que más tienen efecto nocivo cuando se elevan por problema hepático son el ácido cólico y el ácido desoxicólico. Son los que por lo general se elevan más en las patologías. Si la patología es colestásica, como una enfermedad de conductos biliares, como la colangitis biliar, tienden a tener ácidos biliares más altos. Pero aunque la patología no sea colestásica, que sea más hepatocelular, porque lo más dañado es el hepatocito, cuando es muy avanzada la enfermedad, también se elevan mucho los ácidos biliares y nos ayudan en diagnóstico y en indicación de tratamiento. La 5-nucleotidasa debo quitarla ya de esta diapositiva porque ya no se usa hace tiempo. Y la DHL, aunque no es específicamente daño hepático, la DHL tiene mucha implicación en daño celular. No nada más de hígado, sino daño celular en general. No es específico de enfermedad hepática, pero por ejemplo, les platico, un paciente que me hablaron hace tiempo, un paciente con alcoholismo, tenía citis, y la DHL, el valor normal puede andar en el rango de 250, 300. Bueno, este paciente tenía como 11,000 de DHL. Y también tenía elevadas la AST, ALT.
Entonces, resulta que esa DHL sí estaba mostrando un daño celular y era un paciente cirrótico descompensado, pero lo que él traía era un linfoma. Esa era la explicación de una DHL tan alta. Entonces, te ayuda en el diagnóstico. Luego, continuamos con la normalidad en las pruebas de funcionamiento hepático. Bueno, la bilirrubina, ya dijimos, puede ser prehepática, si hay hemólisis, si hay sangrado, si hay sepsis, y predomina la bilirrubina indirecta. Si es ya bilirrubina conjugada, pues ya es específicamente del hígado. La ST se produce en músculo esquelético y en músculo cardíaco. Acuérdense que las enzimas cardíacas, si el paciente viene con sospecha de un infarto, son la CK, fracción MB, la ST y la DHL, y tienen su rango de elevación. La primera que se eleva es la CK, luego sigue la ST y la DHL es la que tarda más en elevar y más en solucionar, y la ST es intermedia. Entonces, hay que tomar en cuenta que otras patologías pueden alterar las pruebas de funcionamiento hepático. La fosfatasa, por ejemplo, pues viene de hueso, placenta, si es una embarazada, pues va a estar alta la fosfatasa. En los niños está elevada porque en hueso el niño puede estar creciendo, entonces trae la fosfatasa alcalina elevada y no quiere decir que sea enfermedad. Hasta que no se sellen las epífisis en las articulaciones, no va a dejar de producir fosfatasa alcalina. Entonces eso no es anormal. Entonces hay que distinguir las condiciones normales de las anormales. Se produce también en riñón y principalmente en primer trimestre de embarazo. Disminución de la albúmina no nada más es por insuficiencia hepática. Si ese paciente que tiene hepatitis tiene una enteropatía o tiene un síndrome nefrótico, bueno, ahí está la explicación de una albúmina baja. La congestión cardíaca también te lo puede dar. La albúmina, recuerden que el nivel que tú ves en sangre obedece a la producción que el hígado está haciendo, porque el hígado es el único órgano que produce albúmina, pero también al consumo. Entonces, tiene que ver con el estado de salud del hígado, pero también con el estado de nutrición, porque si es un paciente crónicamente malnutrido, va a tener la albúmina baja. O si tiene una enfermedad perdedora de albúmina, como el síndrome nefrótico, problemas intestinales que pierden albúmina, pues esa va a ser la explicación. Entonces, por eso tenemos que verlo en el contexto general del paciente y obviamente con una excelente historia clínica. Entonces, bueno, ahí están las enteropatías. Ahora, los niveles de elevación, el rango ahí se muestra del lado izquierdo, pero esos rangos no los tomen como absolutos, porque dependiendo qué técnica usa el laboratorio, es el rango que te va a dar de normalidad. En el hospital, los rangos de AST y ALT andan en 40, 42. La fosfatasa alcalina puede andar en 105, el rango normal, 126, dependiendo la técnica. Y la GGT en esta 65, pero hay otra donde es 30, lo normal. Entonces, por eso, estas 4 enzimas es mejor valorarlas en número de veces elevada. No tanto cuánto trae, sino cuántas veces elevada. Si la elevación es mínima, como en una hepatitis crónica, puede traer 2, 3 veces elevada AST-ALT, fosfatasa alcalina. Pero si el problema es colestásico, como los casos que hemos visto recién con mi grupo de colestasis por litiasis, la AST-ALT no se van a elevar tanto, pero la fosfatasa y la gamma GT se elevan mucho si una piedra migró al colédoco. Entonces se elevan mucho más fosfatasa y gamma GT. Y a veces AST y ALT pueden elevarse más, pero se resuelve muy rápido al resolver la piedra, al quitar la piedra. Pero si el paciente tiene una hepatitis, créanme que no se va a resolver rápido una elevación de AST-ALT. Además, en una hepatitis puedes tener hasta 20 veces elevada AST-ALT y la fosfatasa y gamma GT acá van a estar levemente elevadas, menos de 3 veces. Siempre menos de 3 veces cuando el problema no es colestásico.
De repente hay hepatitis colestásica, la hepatitis B aguda puede ser hepatitis colestásica. Entonces, hay que medir siempre si la elevación es mínima, moderada o significativa y buscar las causas. Aquí tenemos una infección aguda en recuperación por virus C, por ejemplo, aunque en la mayoría de los casos se presentan asintomáticos, pero aquellos que sí tienen síntomas, tienes en verde los síntomas, que pueden ser leves, pero el RNA del virus está desde que el paciente se contagió. Entonces tienes una elevación de ALT principalmente y la presencia de un anticuerpo contra virus C. Cuando el anticuerpo contra virus C está positivo, entonces haces el RNA y ahí te dice que está positivo, que efectivamente tiene la infección. El anticuerpo no va a desaparecer nunca, por eso una persona que tuvo hepatitis C no podrá donar sangre nunca, porque aunque ya no tenga infección y esté curado, bien sea de forma espontánea o con medicamento, el anticuerpo siempre va a estar positivo y entonces banco de sangre no lo recibe. Me regresó, ya no quiere avanzar. A ver. Ok, esta es la infección crónica de virus C. Vean cómo el RNA del virus dura años. Aquí está entrecortada la gráfica a los 6 meses porque todas las infecciones que dan hepatitis aguda deben quedar resueltas antes de 6 meses para saber que el paciente quedó curado. Si brinca la barrera de los 6 meses, entonces ya estás hablando de una infección crónica. Por eso es que está ahí marcado. Entonces, el paciente que se queda con infección crónica, pues va a tener altibajas de las transaminasas, principalmente la ALT, el anti-C ya dijimos que se queda, y el RNA se va a quedar por mucho tiempo. De los pacientes con hepatitis C, el 85%, hasta el 85% se puede quedar con infección crónica y solamente un 10-15% se cura en hepatitis C. Afortunadamente ya tenemos tratamientos curativos. Por muchos años solamente podíamos curar a la mitad, pero ya del 2015 para acá tenemos varios tratamientos con los que estos pacientes pueden ser curados totalmente. Estas son las pruebas diagnósticas de hepatitis C, el anticuerpo que ya dijimos. El RNA del virus C se hace por técnica cualitativa y cuantitativa. Actualmente las técnicas cualitativa y cuantitativa tienen una diferencia mínima. Les hablo de que la cualitativa te detecta desde 12 unidades internacionales por mililitro y la cuantitativa desde 15. Entonces ya en realidad no necesitas pedir cuali o cuanti. Con que pidas PCR es lo mismo. El genotipo, sabemos que hay 6 genotipos de este virus que infectan dependiendo en la parte del mundo que se encuentre la persona. Nosotros en América tenemos principalmente el genotipo 1, 75%, esto es para México y en general para América. Y el genotipo 2 y 3 componen el otro 25%. Otros genotipos se ven en otras latitudes. Por ejemplo, nosotros hemos visto nada más menos de 5 casos de genotipo 4, genotipo 5 nunca hemos visto en México, ni tampoco el 6. El 6 es de Asia, el 5 es de Sudáfrica, el 4 de Oriente Medio. Claro que ahora con la enorme movilización que hay antes de la pandemia, pues los genotipos se importan. Entonces, como ahora tenemos ya tratamientos que curan la hepatitis C independientemente del genotipo, pues a lo mejor ya no se van a estar haciendo con tanta frecuencia los genotipos, porque anteriormente, según el genotipo que tenía el paciente, era el tratamiento que dabas. Ahora, los nuevos antivirales de acción directa, bueno, esta me la voy a brincar porque ya la...
acá haga la interpretación. Entonces, ahora los puedes curar con antivirales que se llaman pangenotípicos y panfibróticos, porque también independientemente del grado de fibrosis que tengas, se curan igual. Entonces, si tú tienes un anticuerpo contra virus C negativo, el RNA negativo, pues ese no tiene nada, ¿verdad? Si tienes un anticuerpo positivo y un RNA positivo, esa persona tiene una infección actual por virus C. El tercero es tener un anticuerpo positivo y un RNA negativo, pues esa persona tuvo infección, pero ya está curada. Y en un bajo porcentaje puede ser una falsa positiva. A veces en los bancos de sangre, donde se hacen las pruebas para pacientes que van a recibir transfusiones y los que van a donar, pudiera haber falsos positivos. Entonces, en ocasiones nosotros hacemos las pruebas confirmatorias de esos pacientes. Algunos se confirma que son verdaderos positivos y otros no. Ahora, si tú tienes a la inversa negativo el anticuerpo, pero positivo el RNA, esa persona sí tiene infección. Y esa infección se llama infección oculta, porque cuando haces el anticuerpo no te refleja la infección. Puede ser que el paciente esté inmunosuprimido y por eso no haya hecho anticuerpo, o pacientes en hemodiálisis. O bien pudiera ser un falso positivo, pero eso es poco probable porque la prueba de RNA tiene una alta sensibilidad. Pero bueno, esas son las posibles interpretaciones. Estos son los tipos de exámenes. Ahora pasamos brevemente a hepatitis B. Hepatitis B, ya se nos acabó el tiempo. Estas dos enfermedades, la B y la C, tienen el riesgo de hacer carcinoma hepatocelular, pero acá en hepatitis B en el adulto, el 90% se cura y solamente el 10% se queda con infección crónica, a la inversa de la C. Igualmente puede hacer hepatitis crónica, cirrosis, cáncer, necesita trasplante, nada más que el trasplante es algo más complicado en hepatitis B. Y hay muchos más marcadores de hepatitis B que de C. Hay 9 marcadores. Este es un virus DNA. El antígeno E va junto con el DNA. El antígeno de superficie y el anticore son los que te ayudan a hacer el diagnóstico. El anticore es anticuerpo contra la proteína central del virus. El anticore inicial es IgM y luego se convierte en IgG. Y el único anticuerpo que te refleja curación es el celeste. Anticuerpo contra antígeno de superficie. Es el único. Los demás no reflejan curación. Esta es la infección crónica. Este paciente se queda con antígeno de superficie, con DNA del virus, con antígeno E y con el anticore IgG, y su infección dura por años. Actualmente ya hay tratamientos que pueden controlar. Este virus todavía no lo podemos curar, pero sí lo podemos controlar por años. La ventaja de esos tratamientos es que también mejoran la fibrosis. Y la historia natural es que haya oscilaciones de DNA y de transaminasas, y este virus tiene la mala costumbre de que se integra en el genoma del virus B, y ese es del hospedero, se integra en el genoma del hepatocito del paciente, y esa es la forma como produce cáncer, a diferencia del virus C que no se integra. El virus C produce mucha regeneración. Bueno, en todo paciente que tenga hepatopatía tenemos que hacer estudios de imagen, y en el paciente cirrótico estudios de imagen cada 6 meses rutinariamente para detectar el cáncer cuando es temprano, junto con alfa-fetoproteína. Aquí tenemos un eco Doppler en donde ven que este paciente tiene ascitis, todo lo negro es ascitis, ¿ven? Acá está el vaso, tiene el vaso crecido. Y en el Doppler ves que la circulación esté patente, que la vena porta no esté trombosada. Eso se lo haces cada 6 meses. Estos son los acinos de Rappaport que les mencioné al principio. La sangre llega por la tríada portal, que sería esta, y se recoge por la vena central.
La sangre que llega a la triada, aquí habría otra triada y aquí otra. Este es la zona 1, la zona 2, la zona 3, que la describió Rappaport. En la 1 es donde lleva más oxígeno porque acaba de llegar al hígado, en la 2 ya es intermedio y en la 3 ya hay menos oxígeno. Entonces, ciertas enfermedades como las tóxicas se reflejan más si haces una biopsia hepática en la zona 3 y las hepatitis virales en la zona 1. Acá lo vemos ya en vivo en una biopsia hepática. Esta es una biopsia normal. Ahí distinguen los elementos que les hablé y acá arriba ven el hígado completamente normal. Y acá son la representación esquemática de los grados de fibrosis. La fibrosis puede ir avanzando al grado de hacer fibrosis 4, que es la cirrosis, en donde vean cómo cambia el hígado de color. Todo lo blanco ahí grisáceo es fibrosis y en cambio acá el hígado sano pues está rosita, rojo vinoso. Por último voy a hablar de la epidemia del siglo actual, de la pandemia, aparte de la pandemia que tenemos de coronavirus. Esta pandemia inició antes, desde el siglo pasado empezó, pero la verdad este siglo ha empeorado muchísimo. Es un problema global enorme de enfermedad metabólica que afecta el hígado. Esta enfermedad se le llama, pero está cambiando el nombre, se le llama esteatohepatitis no alcohólica, pero el nombre se está cambiando a enfermedad metabólica. Hígado graso por enfermedad metabólica, porque estas son personas que tienen resistencia a la insulina, muchos son diabéticos, muchos tienen sobrepeso, hipertensión, dislipidemia, pero hay un grupo de pacientes que no tiene obesidad, sin embargo, tienen enfermedad metabólica, son diabéticos, tienen dislipidemia y tienen el perfil para desarrollar esta enfermedad. Algunos solo desarrollan hígado graso sin hacer hepatitis, pero otros desarrollan la enfermedad completa. Aquí vemos como en el ultrasonido el hígado se ve brillante, blanco. Lo comparas con el riñón se ve oscuro. El hígado y el riñón deberían verse del mismo color. Y en el TAC, el hígado se ve oscuro y el vaso claro, porque el hígado tiene menos densidad. Por eso en el TAC el hígado se ve oscuro y en el eco proyecta más ecos. Aquí lo ven en la biopsia, solamente esteatosis, acá ya hay una hepatitis y acá ya hay fibrosis. Lo azul es fibrosis y desarrollo eventual de cirrosis. Bueno, por último, nada más, déjenme ver. Bueno, ahí están todas las demás consecuencias de la obesidad y de la enfermedad metabólica. Por último, las colangiopatías, que ya les mencioné que es enfermedad de la vía biliar. Hay varias colangiopatías por diferentes causas. Aquí, por ejemplo, está la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad de origen autoinmune. Aquí tenemos una dilatación de la vía biliar, factor inflamatorio. Acá tenemos un estudio de colangioresonancia, o sea, ¿de qué estudios de gabinete podemos echar mano para diagnosticar a nuestros pacientes? Pues el eco primero. En otros necesitas hacer TAC, en otros que tienes que ver que la vía biliar está patente, haces una colangioresonancia para las colangiopatías. Dilatación de las vías biliares, cuando sospechas una dilatación. Esta paciente, por ejemplo, estaba posttransplantada, hizo una estenosis en la unión de los hepáticos, se dilató, se le puso un stent y se resolvió. Este paciente tenía una colestasis por hepatitis de células gigantes del adulto, se trasplantó exitosamente. Ahí está la biopsia. Y posteriormente hizo una colangitis biliar secundaria porque el injerto sufrió en el posttrasplante y aparentemente se había recuperado, pero al mes empezó a tener los cuadros de colangitis. Entonces ahí ven los conductos biliares estrechos y dilatados, pero esta es colangitis biliar secundaria. La primaria, los conductos se ven totalmente arrosariados. Estas son las hepatitis autoinmunes que se diagnostican por autoanticuerpos. Es un perfil
anormal con el que el paciente nace y en un momento dado desarrolla la enfermedad. La tipo 1 tiene autoanticuerpos antimúsculo liso y antinucleares, y en formas graves el antiantígeno hepático soluble, y la tipo 2, que es una enfermedad más agresiva, se presenta como una hepatitis crónica, pero los marcadores virales son negativos en ambas. Y en la tipo 1 es más de niñas. Hay también varios síndromes que se llaman de sobreposición. Y aquí están los autoanticuerpos positivos y el riesgo de HLA. Bueno, ahí hay una biopsia. En esta enfermedad todavía se hace la biopsia hepática. Ya en las hepatitis virales no necesitamos hacer biopsia hepática porque diagnosticamos todo con métodos no invasivos. Ahorita les voy a mostrar rápidamente los métodos que ahora tenemos no invasivos. Este es uno, el Fibromax, que te refleja por medio de una determinación de laboratorio alfa-2 macroglobulina, aptoglobina, apolipo, bilirrubinas, gamma-GT y transaminasas, aparte de glucosa, colesterol, triglicéridos, peso y talla. Se calcula el grado de fibrosis. Lo que más se acerque a 1 es malo y lo que se aleja del 1 es bueno. Este paciente, por ejemplo, tiene mucha grasa en el hígado, esteatosis grado 3, 4, actividad intermedia, no tiene daño por alcohol y su daño es por hígado graso. Esta es otra forma de analizar por métodos no invasivos, es el FibroScan, que te mide la dureza del hígado y te la da en kilopascales. Lo normal es 4 o 5 y un paciente con cirrosis tiene más de 14 kilopascales, quiere decir que su hígado está muy duro. Este método penetra hasta 4 centímetros. Y hay otros métodos más novedosos, como las elastografías, que no son a ciegas, porque el FibroScan es a ciegas y hasta en un 20% puede no detectar correctamente la fibrosis, pero los equipos que hacen elastografía son por medio de ultrasonido, entonces no es a ciegas y no importa que el paciente tenga citis, se puede medir la dureza del hígado. Si tiene un tumor, ahí ves perfectamente dónde está el tumor y entonces mides la dureza en otro lado que no sea el tumor, mientras que el FibroScan es a ciegas. Pero está validado, aceptado por la FDA, el FibroScan, y se usa ampliamente en todos lados. Este es el Explorer, que nos refleja también en kilopascales, y el método que tiene más sensibilidad de todos es la elastografía por resonancia magnética. Mientras más rojo, hay más fibrosis, más azul, verdecito, hay menos fibrosis, se mide en kilopascales la fibrosis. Ahí tenemos los equivalentes. El Metavir y el Nodel son métodos desde hace muchos años, el ISHAC son en biopsia hepática, y los métodos no invasivos se hacen sus equivalencias a lo que veríamos en biopsia hepática. Y bueno, la última complicación que les mencionaba, el cáncer hepático en pacientes que tienen enfermedades crónicas hepáticas. Y creo que, bueno, esos ya no los vamos a entrar en detalle. Y este es el último equipo que les quiero mostrar, que es el hígado artificial para pacientes que tienen bien sea colestasis muy importante, que les da un prurito intratable. Se pueden someter al hígado artificial, o bien el paciente que tiene insuficiencia hepática grave, como la fulminante. El hígado artificial permite ganar días. El hígado artificial no te va a prolongar la vida, pero te permite ganar días en un paciente que requiere trasplante. Aquí tenemos el injerto en el trabajo de banco, que se ve pálido una vez que se coloca. Aquí ya se retiró el hígado enfermo, que era el hígado colestásico. Aquí está el paciente en la diálisis hepática. El equipo se maneja junto con la diálisis renal. Van juntos y se hace todos los días por lo menos 5 sesiones para mejorar. Este paciente era un paciente trasplantado que había vuelto a hacer fibrosis avanzada, se le sometió a 5 sesiones de diálisis hepática y luego se le hizo trasplante de células madre y el paciente vivió 5 años más con ese solo procedimiento
le fue muy bien y se prolongó su vida 5 años. Aquí les decía, aquí ya tiene el injerto, ya está puesto, vean el color rojo vinoso bonito, este es el hígado que se le quitó al paciente, aquí está el trabajo de banco, donde se ve, no tiene circulación el hígado, por eso está pálido, y acá vuelve a agarrar su color rojo vinoso. Bueno, ahora sí, ya acabamos. Esta es la última diapositiva. Bueno, pues aquí no sé si hagan preguntas en el chat o las podrán hacer posteriormente. Bueno, voy a cerrar la diapositiva. Buen día, doctora. Solamente tengo una duda. Sí. Cuando mencionó que aumentaba el tiempo de protrombina y disminuía el de la albúmina, ¿era un indicador de insuficiencia hepática? Sí, correcto. Pero tienes que considerar simultáneamente el estado de nutrición del paciente y que no traiga una enfermedad que le haga perder proteínas, ¿verdad? Tienes que hacer una buena historia clínica. Aquí el punto es una excelente historia clínica y que descartes otras causas. Gracias. De nada. Además, para la vitamina K, para el tiempo de protrombina tienes que administrar siempre vitamina K, porque a veces es solamente que le falta vitamina K porque el paciente no come verduras. Le inyectas vitamina K mínimo 48 horas, vuelves a repetir el tiempo de protrombina y ahí ves si era una falsa positiva. Se corrige si nada más era que no comía verduras. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces con eso terminamos y les doy las gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias a ti. No sé cuándo me toca mi siguiente clase, pero bueno, yo Sí, yo le aviso. Sí, en unos 2 o 3 días. Perfecto. Muchas gracias. Que estén bien todos. Bye. Gracias, buen día. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Bye. Que estén bien. Bye, bye.